Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración elevadora. Parte 2. Regulador elevador de voltaje. Condición de conducción crítica. El circuito conversor está en la situación de conducción crítica cuando la corriente en la inductancia se anula exactamente en el instante final del intervalo de apagado del dispositivo de control de potencia. Si la corriente en la inductancia es menor que el valor crítico, el circuito entra en el régimen de corriente interrumpida en la inductancia y las ecuaciones hasta aquí desarrolladas dejan de ser aplicables. El valor mínimo de la corriente de carga es una de las condiciones a cumplir en el diseño, por lo que el parámetro libre a disposición del diseñador para mantener su diseño operando dentro del régimen de corriente no interrumpida en la inductancia es el rizado de corriente. El valor del rizado crítico debe calcularse en función del factor K sub m y del valor mínimo de la corriente de carga, y una vez conocido este valor crítico, el diseñador debe seleccionar un rizado menor que el crítico para asegurar un margen de seguridad durante la operación. Por supuesto, es imposible operar dentro del régimen de corriente no interrumpida sin corriente de carga, por lo que si se debe diseñar una fuente que opere sin carga externa, se debe incluir en paralelo con el condensador del filtro de salida una resistencia de drenaje que asegure un nivel de corriente mínimo en ausencia de carga externa, y el rizado crítico se debe calcular tomando en cuenta solamente el valor de la corriente de drenaje. Conocido el valor del rizado crítico, el ajuste final del valor del rizado a emplearse en el diseño debe tomar en cuenta los siguientes factores. Primero, dada la relación inversa entre el rizado de corriente y el valor de la inductancia, es conveniente maximizar el rizado para minimizar el tamaño de la inductancia. Segundo, el valor pico de la corriente en los conmutadores electrónicos es la suma de la corriente promedio en la carga y la mitad de la amplitud del rizado, por lo que aumentar el rizado puede implicar el uso de transistores y diodos de mayor capacidad de corriente y por lo tanto mayor costo. Tercero, en todo caso, el rizado debe ser menor que el rizado crítico. Una vez definido el valor de rizado que se va a usar en el diseño, el valor mínimo de la inductancia que lo fija viene dado por la ecuación presentada en la figura, en la cual se asume el uso de la frecuencia de conmutación más alta posible con los tipos de dispositivos electrónicos que se considere seleccionar. Frecuencias de operación menores aumentan el rizado de corriente e inductancias mayores lo reducen. Aquí aparece un nuevo compromiso de diseño, ya que aumentar la frecuencia de conmutación necesariamente aumenta las pérdidas y por lo tanto reduce la eficiencia de la fuente, además de que posiblemente requiere del uso de un disipador de calor más grande y o operar con ventilación forzada, lo que eleva el costo, y por lo que puede ser interesante bajar la frecuencia de conmutación y mantener el mismo rizado aumentando el valor de la inductancia. Esto es una situación frecuente en el diseño de circuitos. Las ecuaciones dan límites, máximos o mínimos, a los valores de ciertos componentes, no soluciones únicas, y la selección final requiere buscar el equilibrio entre varios parámetros, entre los cuales el costo de las distintas decisiones de diseño es siempre un factor importante. Cuando el conversor opera en el régimen con corriente discontinua, DCM, la corriente en la inductancia se anula antes de que concluya el tiempo de ciclo T, por lo que aparece un tercer modo de operación en el cual no circula corriente en la inductancia y la corriente en la carga es mantenida únicamente por la corriente del condensador. Cuando se opera en el régimen de corriente interrumpida en la inductancia, la forma de onda de la corriente en el modo 1 no se altera, salvo que empieza siempre desde cero, y dura el tiempo kT. En cambio, se produce en el modo 2, donde la corriente se hace cero transcurrido un tiempo tB antes de que concluya el intervalo 1 menos kT, de forma que el tiempo total de conducción Tt es menor que el periodo de conducción T considerado en el proceso de diseño del equipo. La tensión de salida V0
en este modo, puede relacionarse con la de entrada, Bs, y con la variable de control K, el ciclo de trabajo, por medio de la relación entre la corriente de salida I0, que debe ser constante, y por supuesto, igual al valor promedio de la corriente en la inductancia IL. En el modo DCM, durante el intervalo de conducción, la corriente en la inductancia crece desde 0 hasta su valor máximo ILM, que se alcanza en el momento en que termina el intervalo de conducción y se apaga el conmutador M. Dado que la corriente empieza en 0, el incremento de la corriente en la inductancia durante este intervalo, delta IL, es igual al valor máximo alcanzado por la corriente, ILM, al final del periodo T-on. En principio, este cálculo no presenta problemas, ya que los parámetros de que depende T-on deben ser conocidos. Una vez que el controlador apaga el conmutador M, la corriente en la inductancia empieza a decrecer y llega a 0 al final del tiempo Tb, medido desde el momento en que M se apaga. Como la corriente llega a 0, el cambio total de la corriente en este intervalo, menos delta IL, es conocido e igual a ILM, lo que permitiría calcular el tiempo Tb de duración del modo 2. Pero en estas ecuaciones aparece un problema. Como se está operando en el modo de corriente discontinua, el valor V sub 0 ya no se puede asumir como conocido, porque la fórmula desarrollada para la operación en el modo CCM no se aplica. El tiempo total en el que circula la corriente en la inductancia TT es la suma de la duración calculada y efectiva de la corriente en el modo 1, T-on, más el tiempo de conducción efectiva en el modo 2, Tb. Pero esta ecuación no es suficiente, porque sigue el problema de que no se conoce la tensión de salida V0. Para buscar la relación que define el voltaje de salida en el régimen DCM, se debe partir de la hipótesis de que el conversor es, en primera aproximación, no disipativo, que por lo tanto las potencias de entrada y salida son iguales. Recordar que la corriente en la fuente y la corriente en la inductancia es la misma, por conexión, que en primera aproximación la tensión de salida es constante y que por lo tanto la corriente promedio de salida es simplemente el voltaje de salida entre la resistencia de carga, y calcular el valor promedio de la corriente en la inductancia por geometría, al ser el área del triángulo formado por la corriente. Eventualmente, reemplazando y simplificando, se llega a la ecuación 32, no fácilmente simplificable, pero evidentemente muy distinta de la ecuación válida para el régimen CCM y altamente no lineal, con lo que queda probado que no es aconsejable operar en el régimen DCM. La figura presenta las formas de onda de la corriente en la carga, que se asume constante, y de la corriente y el voltaje en el condensador. Durante el tiempo Kt de duración del modo 1, el condensador alimenta la carga, por lo que la corriente de descarga del condensador es constante e igual a la corriente entregada a la carga. Durante el intervalo 1 menos Kt, el condensador se carga y su corriente tiene el perfil de rizado de la corriente en la inductancia. El diseño debe asegurar que el valor del rizado de voltaje a la salida sea igual o menor al valor especificado para la fuente. Trabajando en el intervalo T1 de descarga a corriente constante, se tiene que el rizado máximo resulta proporcional a la corriente máxima entregada a la carga, que es una de las especificaciones de diseño, y es inversamente proporcional a la frecuencia de conmutación y al valor del condensador del filtro. La frecuencia de conmutación es un parámetro ya fijado en el diseño al considerar el valor de la inductancia, así que el parámetro libre para ajustar el valor del rizado es el condensador. La ecuación 36 da el valor mínimo del condensador que, en el peor caso, calculado con los valores máximos de la corriente de carga y del factor K, limita el valor máximo del rizado del voltaje en la salida al valor especificado para el diseño. Por supuesto, se asume que la frecuencia es la máxima posible, dados los tipos de componentes electrónicos que se espera emplear.
Como en el caso de la inductancia, valores mayores del condensador producirán rizados menores, lo que introduce otro elemento, el valor a seleccionar del condensador en la búsqueda de un equilibrio razonable entre las pérdidas en conmutación, la eficiencia del diseño, el tamaño del disipador y los valores de la inductancia y del condensador del filtro. La figura muestra la respuesta al escalón de encendido de un conversor elevador de tensión operado en lazo abierto. Se observa la clásica respuesta subamortiguada de un circuito de segundo orden, con un sobrepico del orden del 14% y unas dos oscilaciones antes de estabilizarse. El rizado de alta frecuencia es el rizado de voltaje debido al ciclo de trabajo del troceador. En una aplicación real, donde la energía de entrada proviene de una batería que se descarga con el tiempo y el consumo, o del filtro de salida de un rectificador, el voltaje de entrada no será fijo, sino que tendrá un margen de variación definido como Bsmin menor o igual que Bs nominal menor o igual que Bs max. En general, es normal que los valores de Bsmin y Bs max deban ser fijados por el diseñador del conversor, quien también deberá encargarse del diseño del preregulador o del banco de baterías, o en general, de la alimentación DC no regulada. Esto obliga a trabajar en cada intervalo con un K específico, correspondiente al valor específico del voltaje de entrada. Para que el diseño sea posible utilizando el modelo simplificado, se debe cumplir que el valor de Kmax calculado está dentro del rango del cálculo usando el modelo ideal es válido. En el caso de K variable, es necesario revisar los cálculos realizados con K fijo, ajustándolos según sea necesario considerar en el peor caso K máximo o K mínimo. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente frente a las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control. La figura presenta las tensiones a considerar en la definición de los rangos de tensión de entrada y las características de los dispositivos. Por simple inspección, resulta evidente que la tensión de bloqueo que debe soportar el dispositivo completamente controlado M es máxima cuando el diodo está conduciendo y que esa tensión debe ser igual a la suma de la tensión en el condensador, que es igual a la tensión de salida, P0, más la caída en conducción del diodo. Aunque para propósitos prácticos, si la tensión de salida es elevada, el aporte de tensión del diodo es despreciable. Por otra parte, también por simple inspección, resulta evidente que cuando M está encendido, la tensión inversa que debe bloquear el diodo es B0 menos la caída en conducción de M. Si este es un MOSFET, lo que es normal en el estado del arte, la caída es básicamente resistiva y su valor es menor cuando la corriente en la inductancia es un mínimo, que es el momento en donde la caída sobre el diodo es mínima, maximizando la caída sobre el conmutador principal. Si la tensión de salida deseada es un valor que se puede producir con un factor K igual o menor a 0,6, se puede emplear la fórmula ideal, tanto para calcular la tensión de salida como para calcular el valor mínimo de la tensión de entrada. Si se desea emplear esta configuración elevadora para lograr tensiones que requieren un factor K de valor superior, se debe emplear la fórmula no ideal, desarrollada considerando las resistencias parásitas, tanto para calcular la tensión de salida como el valor mínimo de la tensión de entrada. Si es necesario que la tensión de salida sea ajustable y se debe llegar a factores de elevación de voltaje que requieran usar la fórmula no ideal, esta se debe usar en todo el rango. Un razonamiento similar permite emplear las fórmulas 40 y 42 para calcular los valores máximos de la tensión de entrada, según se esté en el rango de tensiones de salida
que permitan usar la ecuación ideal o en el rango que obliga a usar la fórmula no ideal. En todo caso, el rango del voltaje de entrada viene dado por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo calculados para el voltaje de entrada. Si el regulador debe alimentarse a partir de la salida de un arreglo rectificador filtro, este valor debe ser el usado como rizado de salida del filtro capacitivo y el valor máximo de la tensión de salida del rectificador debe ser igual a Bs max. Esta combinación de valores aprovecha al máximo el rango de regulación del voltaje de entrada posible con el regulador diseñado y minimiza el tamaño del filtro capacitivo del preregulador. Si el regulador debe alimentarse a partir de un arreglo de baterías, la tensión Bsmin debe ser igual, condición ideal o mayor, a la tensión de descarga profunda de la batería, y la tensión Bs max debe ser igual, condición ideal o menor, a la tensión pico de la batería a carga máxima. La lámina presenta las ecuaciones que definen los valores mínimos que debe cumplir el dispositivo controlado de control de potencia que se seleccione para esta configuración en lo referente a la tensión de bloqueo directo, corriente pico y corriente promedio, incluyendo los respectivos factores de seguridad en la tensión de bloqueo directa y la corriente pico. Por supuesto, se pueden emplear dispositivos de mayor capacidad si no introducen un sobreprecio significativo en el costo total del conversor. La lámina presenta las ecuaciones que definen los valores mínimos que debe cumplir el diodo que se seleccione para esta configuración en lo referente a la tensión de bloqueo inversa, corriente pico y corriente promedio, incluyendo los respectivos factores de seguridad en la tensión de bloqueo inversa y la corriente pico. Por supuesto, se pueden emplear dispositivos de mayor capacidad si no introducen un sobreprecio significativo en el costo total del conversor. Respecto a los componentes pasivos del filtro, en esta configuración el valor pico de la corriente en la inductancia es igual al valor pico de la corriente en los dispositivos semiconductores. Su valor promedio es el de la corriente de carga. Debe tenerse cuidado al seleccionar la inductancia que el valor pico de magnetización producida por la corriente pico no produzca saturación en el núcleo. El valor de tensión de bloqueo del condensador debe ser como mínimo igual a la máxima tensión de salida deseada, más el factor de seguridad de voltaje considerado en el diseño. Debe calcularse el valor RMS máximo de la corriente en el condensador en base a la forma de onda de la corriente mostrada en la gráfica correspondiente, para poder determinar la capacidad de corriente RMS que debe tener el condensador.